Me da mucho gusto estar con ustedes. El tema de la charla suena, le decía yo aquí a Jorge, que parece trivial, ¿no? El papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento, pues es como el papel de las aletas en el agua, ¿no? Sin embargo, a pesar del título tan aparentemente trivial, quiero hacer una reflexión acerca de las complicaciones que realmente tiene vivir en una sociedad del conocimiento, que implica el estar formando parte de estas sociedades y la importancia que tiene una cultura científica muy asociada, por supuesto, con la divulgación científica. Bueno, en una primera aproximación, lo que dicen los jóvenes cuando uno platica con ellos y le dice, oye, ¿por qué es importante divulgar la ciencia o conocer algo de ciencia en la sociedad del conocimiento? La mayoría de las veces, así 3/4 partes, se refieren a la utilización de la tecnología en la sociedad del conocimiento, y entonces dicen, no, pues es que hoy día utilizamos los micrófonos, ¿no? En la cocina pues tenemos cosas eléctricas, tenemos cosas electrónicas, desde los hornos de microondas, tenemos, bueno, los medicamentos, por supuesto, ¿no? La evolución que han tenido los medicamentos, que las prótesis, ¿no? Todos los sustitutos de partes del cuerpo humano, la electricidad, por supuesto, pues asociada a casi todas las cosas que utilizamos las 24 horas del día, la televisión, podemos decir, ¿qué más? Los teléfonos, los teléfonos inteligentes, los celulares, las computadoras, etcétera. Sin embargo, bueno, pues uno podría decir, sí, pero pues eso no hace falta, ¿no? En un momento no lo tuvimos y a lo mejor podríamos prescindir por lo menos de algunas de estas cosas. Pero cuando uno piensa que la electricidad no solamente es algo que nos puede dar luz más tarde para poder realizar nuestras actividades o que podemos leer, sino que tiene una función primordial en la supervivencia realmente de la sociedad. Entonces, si uno empieza a pensar quitar cada uno de estos elementos y uno trata de regresar al pasado para ver cómo vivían las sociedades, a lo mejor pudieran haber vivido más felices. Pongamos el beneficio de la duda de que hace 100 o 150 años la gente pudo vivir más feliz sin las tecnologías, quizás sí. Pero preguntémonos cuánta gente vivía. ¿Cuántos hijos tenía cada madre de familia y cuántos de esos morían? Es decir, claro que nosotros podemos vivir sin las tecnologías, pero entonces tendríamos que reducir la población a más o menos un 10%. La población de Michoacán hace 100 años, bueno, hace 150 años, era de más o menos 10% de la que tiene actualmente. Entonces, claro que podemos vivir sin tecnologías, pero tendríamos que sacrificar no solamente los niveles de bienestar con los que estamos viviendo, sino que además, por supuesto que tendríamos que reducir no solamente la calidad de vida, tendríamos que reducir la cantidad de personas y además se reduciría drásticamente la cantidad de años que vive cada persona, porque la expectativa de vida que teníamos hace 150 años era del orden de 55, 60 años. Una persona, si uno ve las imágenes de las primeras fotografías o de algunas pinturas, se sorprende a uno cómo personas de 40 años o de 35 aparecen ya sin dientes, por ejemplo, y cómo cualquier enfermedad que hoy día se cura sin necesidad de ir al médico, porque todo el mundo sabe qué comprar para poderla curar, se convertían en plagas que acababan con las familias. Otra vez, de los datos drásticos, uno le pregunta, bueno, aquí hay gente muy joven, entonces tendría que preguntar a los bisabuelos, yo le preguntaría a mis abuelos, ¿cuántos hijos tuvo mi abuela o cuántos hijos tenían los contemporáneos de mi abuela? Y la cifra era, pues tuvimos 12, pero viven 4, ¿no? Y cuando uno decía, bueno, ¿y los otros 8 que se murieron? Pues la mayoría se morían entre recién nacidos a 5 o 6 años de edad, ¿no? Entonces, claro que esta es una primera aproximación
en la que uno se da cuenta que el uso adecuado de la ciencia y la tecnología es la que realmente nos ha permitido continuar con estos niveles de vida e incrementando esas tres cosas. O sea, por una parte, fíjense, seguimos incrementando la población mundial. A pesar de las amenazas de que iban a faltar los alimentos, etcétera, etcétera, la población sigue incrementándose, así sea en porcentajes menores. Por otra parte, estamos viviendo cada vez más años, pero además, por supuesto, que estamos viviendo con mayor calidad de vida. Es indudable, incluso en las zonas más marginadas de nuestro país, que es un país con muchísimas inequidades, la esperanza de vida es mucho mayor y las condiciones de vida pues son también mucho mayores. Bueno, esta sería, digamos, una primera razón por la cual podríamos hablar de la importancia de un conocimiento, y más en el sentido utilitario del uso de la ciencia y la tecnología, para poder mantener nuestros niveles de bienestar actuales. Sin embargo, quizá haya un segundo elemento que es igualmente importante, que es cuando yo uso el micrófono o uso el teléfono celular o tengo licuadora, horno de microondas, etcétera, esto realmente no me implica ningún conocimiento de la ciencia. Pues, a fin de cuentas, mucha gente los aprende a usar y los usa, de hecho, cotidianamente sin necesidad de saber cómo funcionan. ¿Cuál sería la ventaja de conocer cómo funcionan? O sea, que yo vaya al horno de microondas y cuando lo prende esté yo pensando cómo funciona, qué se va a calentar, qué líquido, etcétera. Pues eso como que no me daría ninguna ventaja del uso del horno de microondas. Sin embargo, lo que sí es importante es que el conocer los diversos funcionamientos, no solamente de lo que el hombre crea, sino de lo que ya funciona en la naturaleza, nos permite un abanico de opciones acerca de cómo funciona en general el mundo. Y al conocer cómo funciona en general el mundo, en el mundo natural, pues esto nos ayuda también a establecer ciertas explicaciones, no solamente acerca del mundo que nos rodea, sino acerca del mundo social. Y esto tiene yo observo dos vertientes, digamos. Por una parte, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no sabemos, que hay muchas cosas que son mucho más complicadas de lo que en una primera aproximación pensaríamos. Y esto, lejos de ser malo, es bueno. En un libro no tan reciente, pero relativamente nuevo, de Steven Pinker, que no sé si alguien lo leyó, ya había Juan, que sí, por supuesto, que son los mejores ángeles, nuestros mejores ángeles. En español no sé bien cómo se haya editado, pero es un estudio de la violencia en toda la historia de la humanidad. Y lo que sorprende a lo largo de todo el libro es que, a pesar del uso de las tecnologías en la guerra, de las aparentes violencia que vivimos hoy día, resulta que hay menos muertos por muerte violenta hoy día que en la historia, y hay una correlación muy clara de que las muertes violentas han disminuido a lo largo de la historia de la humanidad. Ese es un dato interesante que está asociado con la civilización. En las sociedades en donde hay gente más educada en general, por supuesto que estos eventos violentos son mucho menores. En los lugares en donde hay menos educación, y educación entendida no como el conocer un oficio, sino en esta educación más integral, en donde el individuo conoce el mundo que le rodea, es decir, que tiene un componente muy importante de cultura científica, la violencia es menor. Es un dato importante. Pero otro dato que me parece incluso más sorpresivo, digamos, es que la principal causa de muerte violenta a través de la historia de la humanidad es el dogma ideológico. Es decir, son las luchas intestinas políticas. Y no es por el poder económico, que es lo que aprendimos, pues yo digo, de acuerdo, por supuesto, con este estudio de Pinker. El poder económico, por supuesto, que influye, pero cuando la guerra es por poder económico, casi siempre se arreglan como comerciantes, ¿no? O sea, al final, pues
Si dos comerciantes se van a pelear, casi siempre se arreglan más o menos para que los dos ganen, ¿verdad? Es difícil que desde el punto de vista meramente comercial se lleven las diferencias a muerte. Sin embargo, cuando una persona, y aquí viene el punto importante, está convencida de que sabe, está convencida de que tiene la verdad, da la vida. Y si la otra, que piensa de manera distinta a uno, también está convencida de que tiene la verdad y de que la otra es su enemiga, pues no duden ustedes que si se encuentran se van a matar. ¿Y qué tiene que ver la ciencia o la cultura científica con esto? Bueno, ¿qué sería esta parte que decía yo que es más importante todavía de saber cómo funcionan las cosas? Pues es conocer cómo evalúa la ciencia el conocimiento. En la ciencia, el dogma es lo más anticientífico que puede existir. Porque en la ciencia lo que se hace es que uno, digamos, puede inventar incluso una explicación acerca de cómo son las cosas y puede incluso estar convencido de que así son, pero lo que hace es buscar un procedimiento para buscar evidencias. Y entonces dice, bueno, yo creo que la fuerza de gravedad existe, bueno, ¿y cómo sabes? Es decir, una parte fundamental de la ciencia es cómo justificamos el conocimiento que creemos saber. Y por eso la ciencia es tan rica, porque puede evolucionar porque se evita en lo posible, no se logra totalmente, usted en la historia de la ciencia también nos lo dice, pero tratamos de evitar siempre el dogmatismo. Es decir, la verdad científica es una especie de certidumbre moral, ¿no? En donde uno dice, bueno, más o menos estoy seguro o creemos en este momento de acuerdo a la evidencia con la que contamos. Y quizás una de las áreas de la ciencia en donde se nota más esto es en la cosmología. Si ustedes oyen hablar a alguien sobre cosmología, casi siempre dicen de acuerdo con el modelo estándar, tal cosa, ¿no? O de acuerdo con tal otro modelo, esta otra, o de acuerdo con la última evidencia de tales experimentos, es esta. O si tal experimento sale así, pues tendremos mayor certidumbre de este otro. Pero estamos construyendo un modelo de cómo funciona el mundo con la conciencia plena de que no tenemos la verdad absoluta. Y esto permite una flexibilidad muy importante, porque entonces yo no me voy a matar con otro cosmólogo que tenga una teoría diferente a la mía, ¿no? Prefiero sentarme y decir, oye, hagamos un experimento, ¿no? Vamos viendo si tu teoría o la mía, pues, si tenemos manera de probarla, ojalá encontremos algún experimento crucial para poder saber cuál es la buena. Y esta es una actitud eminentemente científica. Para mí, esta es la esencia de la cultura científica. Es decir, el conocer que incluso lo que creo saber es solamente una creencia, con toda la evidencia que creen ustedes que tenemos. Pero sigue siendo una creencia bien fundada, efectivamente. Muy, 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 muy bien fundada. Y si le quieren poner 100 muy, le ponemos muy, 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 muy hasta 100 y decimos fundada, ¿verdad? Pero que eventualmente puede haber un experimento que me diga que mi teoría no es correcta, ¿verdad? ¿Qué diferencia de esta creencia científica con una creencia que no tiene ningún fundamento? Y que además estoy convencido de que así es, y que no soy capaz de reflexionar acerca de cuáles son las razones por las cuales creo con esa vehemencia, ¿verdad? Lo creo, pero nunca lo pienso. Y en esto la divulgación pues tiene un papel fundamental, y la divulgación entendida como dentro de digamos, de un aspecto más general, que es la educación. En mis conferencias a muchachos o hasta con mis alumnos, con frecuencia me gusta jugar al abogado del diablo y a decirles que la Tierra no se mueve, ¿no? Les digo, a ver, ¿quién les dijo que la Tierra se mueve? ¿Cuántos movimientos tiene la Tierra? No, pues que unos dicen que 2, otros dicen que 3, ¿no? Bueno.
Y entonces les digo, no, no es cierto, no se mueve. A ver, por cierto, traigan mi agua, por favor, ¿no? Ahí, alguien. Pues sí, enseña un vaso con agua y dice, a ver, ¿por qué el agua no se mueve? ¿No? Me paro y suelto, siempre traigo, así igual que el tío Bolita, cosas para hacer experimentos, entonces saco las llaves y las suelto y les digo, ahí está, cayó derechito, caen derechito las llaves, ¿no? Si la Tierra se moviera como dicen que se mueve, más o menos estaríamos en cada segundo de aquí a 3/4 partes hacia la ciudad de Pátzcuaro, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué cuando yo tiro esto así, cae derechito? Si la Tierra se moviera para allá, pues tendría que caer allá atrás, ¿no? Ya se quedó. Nadie sabe. Todo el mundo se queda así con cara de espanto. Dicen, ay, de veras. Y entonces les digo, pero es que yo no sé cómo siguen creyendo eso, ¿no? Están como que el hombre llegó a la luna. ¿Quién les dijo que llegó a la luna? Pues era un Z ahí de televisión. Y es cierto, porque entonces lo que estamos haciendo es enseñando hechos, pero si no justificamos por qué creemos que eso es cierto, pues no estamos promoviendo la cultura científica. Estamos dando datos. Es como, pues me aprendo el Padre Nuestro, ya, de memoria, ¿verdad? ¿Y ya cuántos movimientos tiene la Tierra? No, pues 2 o 3, ya, le apuntan. Pero si la divulgación se enfoca no solamente a dar a conocer lo que sabemos hasta ahora del mundo, sino que se preocupa por dar a conocer cómo justificamos eso que los científicos queremos saber, me parece que nos estamos quedando cortos en el asunto de la divulgación. Hay otro, dentro de lo que sabemos, hay un libro, y ahí no me pude acordar del autor, pero bueno, que dice en su, me parece que era Taleb, pero no sé, que decía que normalmente separamos lo que sabemos y lo que no sabemos, y luego las cosas nos salen mal. Sobre todo se refiere a no sé, ya no sé si decirle ciencias, pero disciplinas como la economía, por ejemplo, ¿no? Que ya saben el chiste, ¿no? De que dicen que un economista pasa 6 meses previendo o lo que va a pasar y 6 meses explicando por qué no pasó. Pero pasa lo mismo en el clima, exactamente. Los dos son sistemas complejos que son muy difíciles de predecir, pues justamente. Entonces, Taleb dice que ahí el problema está en que casi siempre separamos lo que sabemos de lo que no sabemos y nos olvidamos de una categoría que es probablemente la más importante para poder vivir en este mundo que cambia tan rápidamente, que es la categoría de lo que no sabemos que no sabemos. Y a lo mejor esa categoría es mucho mayor de la que podemos decir que sabemos o no sabemos. Pero fíjense, es lo que no sabemos que no sabemos, ¿no? Es decir, es lo que realmente marca las revoluciones científicas. Y lo que ocurre en el mundo, desde que un físico matemático llegue a gobernador, es eso. Nadie sabía que no sabía que un físico matemático puede llegar a gobernador, ¿no? Claro, ya que pasan los eventos, todo el mundo lo explica, ¿no? Igual que el clima o que los economistas, o hay otras áreas, ¿no? Personas más famosas. Ah, sí, claro, pasó por esto y por esto y por esto, y ya, pero ya es a posteriori, ¿no? Realmente cuando se hacen los análisis previos, a ver quién va a ser el nuevo gobernador de Michoacán o en todos los otros estados que vamos a tener elecciones, pues hacen sus análisis y todo, ¿no? Y claro, toman en cuenta lo que suponen que saben, hacen un análisis sobre lo que no saben y entonces andan buscando lo que no saben. O sea, por lo menos cuando uno dice eso no lo sé, pues lo busca, pero se les olvida que hay muchas cosas que no saben. Y esos son justamente los elementos que nos dan estos fenómenos caóticos y que los conocemos gracias a la ciencia. O sea, incluso nuestra propia ignorancia, el conocimiento de nuestra ignorancia es un problema científico. Es un problema que solamente puede atacarse con la ciencia. Y esto es maravilloso, porque es como ver el lado oscuro de la luna, ¿no? Es la parte que se nos había olvidado y
que podemos ver también gracias a todo el cúmulo de conocimientos que hemos tenido a lo largo de la humanidad. Bueno, ¿qué hacer? Bueno, a ver, tengo otro par de ejemplos antes que son los siguientes. Creo que en la cultura científica hay un problema porque ya es mucho el conocimiento que se genera en todas las disciplinas. Es terriblemente difícil estar al día de lo que está pasando en todas las áreas del conocimiento. Pero además, paralelamente al conocimiento generado científicamente, hay un volumen, yo creo que por lo menos 10 veces mayor, de charlatanería que se genera igualmente con el conocimiento. Y además, mientras que el conocimiento científico parece quedarse en los pequeños círculos académicos y de divulgadores, el conocimiento de la charlatanería pega en las masas y entonces se propaga rápidamente como un virus. Entonces la lucha por decirles que eso no es cierto, ¿no? y que son charlatanerías es dificilísimo. Si quisiéramos nosotros desmentir todos los conocimientos que a diario leemos en todos lados, es decir, en medios impresos, en virtuales, en todo, o incluso en pláticas, pues no acabaríamos, sencillamente porque los divulgadores o los científicos somos muy poquitos, ¿verdad? Nos van a ganar. Entonces, la manera es regresando a lo que yo decía, si yo pudiera evaluar o tuviera yo la capacidad de evaluar lo que me dicen científicamente, sería mucho más fácil darme cuenta que algo es una charlatanería. Es decir, si alguien me afirma cualquier conocimiento, pues yo lo que tendría que preguntar, oye, ¿cómo sabes, no? ¿Qué evidencia hay para lo que me estás diciendo? Si todo individuo, todo mexicano y todo ciudadano del mundo tuviera el cuidado de preguntar por la justificación de lo que le dicen, es decir, ¿en qué te basas cuando me estás diciendo esto, no? Ya iríamos de gane, porque entonces, por lo menos cuando llega un conocimiento por un charlatán, tendría yo la duda de si está confirmado, puesto que no me están dando ningún elemento de confirmación, ¿no? Y claro que ya después uno va escarbándole un poco más y habría que ver a qué le llamo confirmación o a qué le llamo evidencia, porque una fotografía en papel, bueno, con un puntito ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? De un ovni. ¿Por qué no la puedo considerar como evidencia, no? O de igual manera, el hecho de que de manera sistemática algo ocurra, pues eso no quiere decir que sea cierto, ¿no? Y es el eterno problema de la inducción, ¿no? De que todos los borregos son blancos y uno tiene que decir, no, los que hemos visto son blancos, ¿no? En un momento aparece un borrego negro y inmediatamente se falsa la afirmación, ¿no? Entonces, esos problemas tienen que ver con cultura científica, ¿no? Y sobre todo en ciencias sociales y más en política es común que la repetición de cierto evento, ¿ves cómo yo tenía razón? Ya es cierto, ya. ¿Por qué? Pues ya pasó otra vez igual. Bueno, pues es que tendría que pasar un infinito de veces igual para que yo pudiera saber que es cierto, ¿no? El hecho de que se repite un evento no tiene nada que ver con la afirmación de la veracidad de la afirmación, ¿no? Bueno, ¿qué otra parte? Bueno, decía yo entonces, dentro de la cultura científica de la divulgación habría que hacer más énfasis en cómo justificamos lo que comunicamos. Y otra parte que a mí me gusta, esta es una cosa muy personal, es decir, no es una receta ni mucho menos, simplemente a mí me gusta, es utilizar ejemplares de cómo avanza la ciencia. Enseñar todo, buscar ejemplos en cada una de nuestras disciplinas que muestren la complejidad del proceso científico y que muestren esto, cómo se va obteniendo la evidencia, ¿no? Y cómo se va además de manera muy creativa construyendo los modelos con que la ciencia trabaja. A mí uno de los experimentos que más me maravillaron desde que yo era estudiante es el de Millikan, por ejemplo, ¿no? La suposición de que la carga está cuantizada. Si uno lo dice así, pues
Ay, pues mucho gusto. Sí, ya dije, ya vimos que está cuantizada. Bueno, pero el hacer el experimento y el pensar cómo se les ocurrió es maravilloso, ¿no? El procedimiento es padrísimo. Ese es uno de los que a mí me siento que pudieran ser ejemplares de cómo funciona la ciencia. Hay muchos, pero el otro es la teoría de la evolución. Y la teoría de la evolución la traigo dándole vueltas desde hace ya unos años, desde hace unos 4 años yo creo, porque he encontrado, sin que sean ciertas de manera absoluta, sí he encontrado analogías en todos los sistemas que van, digamos, evolucionando y que evolucionan a través de competencias, de competencia. Entonces, por ejemplo, en las sociedades, de pronto me puse a pensar la importancia de la democracia y de que en la democracia haya alternancia de poder, porque en realidad lo que ocurre es algo muy parecido a lo que en la evolución. O sea, ¿qué pasa si una especie no fuera diversa, sino que toda la genética fuera igualita en la especie y todos tuvieran las mismas fortalezas y las mismas debilidades? Pues que si le pegan a la debilidad, porque lo que sea, porque llegue a un intruso o lo que sea, se mueren todos. No queda uno vivo. En cambio, si en una población hay diversidad y cada individuo tiene ciertas fortalezas y ciertas debilidades distintas, cada vez que llega una plaga o que tienen un problema, se mueren algunos, pero los demás siguen viviendo y se hacen, no es que se hagan más fuertes, sino los que tenían la debilidad ya desaparecieron. Que es lo que ocurre un poco con los virus cuando uno toma malos antibióticos, ¿verdad? ¿Y qué pasa en las sociedades? ¿Qué pasaría si los individuos no tuviéramos diferentes ideologías o no tuviéramos diferentes modelos de país, sino que todos pensáramos igual? Pues sería padre, porque entonces nos ponemos de acuerdo en qué país queremos y ahí vamos. ¿Y si nos equivocamos? Pues se acaba el país, ¿no? Y además, digo, dentro de toda la gama de posibilidades de desarrollo, pues atinarle al bueno va a estar difícil, ¿no? En cambio, si tenemos la posibilidad de pensar de manera distinta, por una parte, los que no están en el poder tienen la posibilidad de ser como que conciencias de quien tiene el poder, porque piensan distinto simplemente. Y por la otra, tienen la oportunidad de cambiar el rumbo, ¿no? Y eso da la posibilidad, pues, de supervivencia social y de supervivencia de una diversidad política e ideológica. Y eso me parece maravilloso. Y es algo que seguramente no soy el único, pero que viene un poco de la teoría de la evolución. Otra parte que me gusta mucho de la teoría de la evolución, que es poco difundida, es que siempre se habla de la competencia, donde sobrevive el más fuerte, pero se habla poco de la solidaridad que se requiere para la supervivencia. Y resulta que en todas las especies se nota, Darwin mismo lo notó, que hay actitudes, no le llamaba solidaridad, le llamaba de cooperación, pero hay actitudes innatas, así genéticas de cooperación en los individuos, en las especies, y es una parte muy interesante. En los vampiros, por ejemplo, se da que cuando salen a comer, algunos no alcanzan ya a morder ahí al ganado, lo que sea, regresan, y los que sí pudieron comer comparten lo que comieron con los que se quedaron sin alimento, por ejemplo, ¿no? Y eso hace, pues, que se siga el grupo vivo, ¿no? Y hay muchos otros, hay muchos ejemplos, por supuesto que hay colonias mucho más complejas, ¿no?, en las hormigas o en abejas, etcétera, pero son cuestiones que vienen de la ciencia y que nos pueden mucho ayudar a entender nuestras relaciones también como humanos, porque además, pues somos animales, es decir, mucho de nuestro comportamiento de interacción, pues es animal. Entonces, por supuesto que estudiando adecuadamente a los animales estamos aprendiendo sobre nosotros mismos, estamos estudiando sociedades menos complejas que nosotros y por supuesto que nos puede ayudar para avanzar. Bueno, ahora sí, por último, hay un principio budista que funcionaba muy bien antes, yo creo, que era el de que la vida estaba partida en 3 pedazos, ¿no?, tercios. La primera parte de la vida, el hombre o la persona tenía que aprender
y obedecer. Es decir, prohibido cuestionar, ¿no? En el momento en que era responsable de sí mismo, es decir, podía mantenerse, entonces ya podía cuestionar. Entonces la segunda parte es la de la responsabilidad. Y luego ya cuando tuvo hijos o escribió libros o sembró árboles, la tercera parte es el gozar al final de la vida. Y eso pues suena muy bien, ¿no? Y funcionó muy bien en ciertas sociedades con poca gente. En el momento en que la sociedad se hace compleja, pues los procedimientos empiezan a complicarse cada vez más, y ahora en esta cultura mucho del garantismo, de los derechos más que de las obligaciones, se nos complica aún más, ¿no? Porque ustedes pregunten a cualquier joven cuáles son sus derechos y sí se lo sabe, pero pregunten cuáles son sus obligaciones y verán cómo ni idea tiene que hay alguna. Entonces, necesitamos modificar mucho los sistemas educativos, y la divulgación me parece que tiene otra vez un papel fundamental, porque ojalá le pudiéramos decir a los muchachos, oiga, pues tú ahorita estás bien chiquillo, entonces aprende y obedece, y en lo que maduras y luego verás, ¿no? Y no, pues no funciona ya, ¿no? Nos va a gritar y capaz que salimos golpeados. Entonces, necesitamos modificar los métodos, y se requiere muchísimo de motivación y se requiere muchísimo del ejemplo, ¿no? Yo creo que nuestros jóvenes y nuestros niños necesitan ejemplos, ejemplos aspiracionales. O sea, necesitan querer ser como el mejor ciudadano o ciudadana mexicano. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos darles buenos ejemplos. Y ahí tenemos nosotros que salir más otra vez a los medios y al público, ¿no? Necesitamos la manera, hasta la manera en que nos vestimos o nos peinamos cuando damos una conferencia, eso es un ejemplo y es educación hacia los jóvenes o a los niños con quienes estamos trabajando. Cuando vamos a hablar con ellos hay que pensar cómo nos van a ver, porque queremos que nos vean bien, queremos que quieran ser como nosotros. Y queremos que nos vean felices, ¿no? Porque ¿qué quieren? Quieren ser felices. O sea, es también esta transmisión, no de que, ay, la vida es muy dura y van a tener que estudiar porque si no, no. Al final lo que ellos quieren pues ser felices, y nosotros también queremos que sean felices, ¿no? Entonces también lo que necesitamos comunicar mucho es que con nuestra actividad, y yo lo sigo pensando, es de las actividades de veras más bellas que puede tener un ser humano. El hacer ciencia y el divulgar la ciencia, sigo pensando de veras que es, pues no sé si sea la mejor, muy probablemente lo sea. Muchas gracias.